El Señor les bendiga, hermanos. Bienvenido a un estudio de la palabra de Dios. En este momento vamos a tocar el tema del bautismo en agua. Un tema muy importante para nuestras vidas, ya que una vez que aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador, podemos entrar al bautismo, que es un testimonio de fe donde nos identificamos como hijos de Dios y parte del pueblo de Cristo. Dios les bendiga nuevamente. Vamos a orar, a dirigirnos a nuestro Padre Celestial con una oración y así pedirle que nos dé esa palabra que fortalezca y guíe sus vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos en esta hora porque nos permite, Señor, compartir con nuestros hermanos y todo aquel amigo que pueda escucharnos y vernos a través de estos medios. En el nombre de Jesús, bendíceles a cada uno, fortalécele y que tu palabra venga a ser luz y lámpara que nos guíe. En el nombre de Jesús, amén. El tema del bautismo, como les acabo de indicar, muy importante. Y una de las tres preguntas que vamos a resolver o a darle respuesta en esta mañana es: ¿por qué somos sumergidos cuando nos bautizamos? Y no necesariamente recibimos una aspersión del agua, sino una inmersión en el agua. En Romanos capítulo 6, verso 4, la palabra del Señor nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él es con Cristo, para muerte por el bautismo. Entonces el bautismo simboliza una muerte al ser sumergido en el agua, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces hay un cambio en nuestra vida cuando aceptamos a Cristo como Salvador. Hay un cambio espiritual y ese cambio lo podemos ver reflejado en el bautismo en agua. La sepultura coloca el sello sobre la muerte. Así el bautismo del cristiano es un entierro simbólico por el cual el antiguo orden finaliza para dar lugar al nuevo orden de vida en Cristo Jesús. Al emerger, al subir y emerger del agua por el lado opuesto o salir, porque antes el bautismo consistía en entrar por un lugar, sumergirse y salir por el otro. Pero eso simboliza claramente la resurrección a una vida nueva. Es como el paso a través del mar rojo de la sangre de Cristo. Así como Israel pudo pasar a través del mar rojo una vez que había salido de Egipto, de la casa de servidumbre que representa el pecado, el mundo, pasamos a un largo peregrinaje por la vida antes de entrar a la celestial tierra prometida. Este es un proceso que nosotros entramos espiritualmente hablando. En Gálatas dice la palabra de Dios en el capítulo 5, si buscamos el verso 16, dice ahí la palabra de Dios que: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, el verso 22 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En el estudio profundo de la palabra de Dios, aquí espíritu debe estar con minúscula, porque se refiere al espíritu del hombre. Entonces hay una oposición entre el espíritu renovado del hombre, el espíritu transformado del hombre, vivificado del hombre, y la carne, la vieja naturaleza del hombre. Entonces hay una oposición en nuestro espíritu y en nuestra carne constantemente. Debemos andar como nueva criatura en Cristo, sin seguir las inclinaciones de la carne. Entonces, esta es una transformación que recibimos cuando nosotros aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador. La siguiente pregunta. Entonces, antes de pasar a la pregunta,
La segunda pregunta, quisiera también que quede claro que hay una nueva vida, que morimos a todas aquellas cosas que son del viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza. Por eso es que somos sepultados en Cristo Jesús y también hemos resucitado en Cristo Jesús. La siguiente pregunta es, ¿cómo es que la inmersión es un cuadro de la muerte y resurrección de Cristo? En Colosenses capítulo 2, el verso 12, dice la palabra de Dios, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y en Romanos capítulo 6, el verso 3 al 6 dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Importante señalar aquí que nuestra unión con Cristo es vital. Es vital. De ella dependemos nosotros, de esa relación con Cristo diaria, desde que le aceptamos como Salvador. Pero también es orgánica. Esa relación es viva. Esa relación es constante. Esa relación crece. Esa relación se mantiene. Esa relación vitaliza todas nuestras emociones, nuestro espíritu y nuestra alma, para que cada día podamos tener gozo, tener paz, tener paciencia, tener mansedumbre, tener aquellas cosas que la carne no nos ofrece, que solamente nos ofrece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero también es dinámica. ¿Por qué? Porque esa obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida cuando somos vivificados, cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos resucitado, nos da a nosotros la vida o el dinamismo o la fuerza y el poder para servirle a Él, para servir al Señor. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos, pero ahora hemos sido injertados en la vid verdadera, en Cristo Jesús. Antes éramos una rama o un pámpano que no llevaba fruto, que estaba propenso a morir, pero ahora nosotros somos parte de esa vid verdadera que es Cristo Jesús y tenemos vida, pues la savia corre a través de nuestra vida, de nuestro ser, de tal manera que el Espíritu Santo nos da a nosotros la fortaleza, la dirección, la fe, el gozo que necesitamos diariamente. Entonces es importante que nosotros tengamos una relación con Cristo, porque es una relación que debe estar basada en lo que es el dinamismo, la vida y la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Nuestro viejo hombre, ese viejo hombre que siempre nos trae a nosotros dificultades, complicaciones en nuestra vida diaria, que nos ha afectado en el pasado, porque muchas decisiones que a veces tomamos no son las más adecuadas. Nuestro anterior estado espiritual que antes nosotros teníamos, ha muerto con Cristo. Ha muerto con Cristo. Todo eso debió ser afectado de tal manera que ya no hay vislumbre de ese viejo hombre en nosotros. Ha sido crucificado juntamente con él, dice la palabra de Dios. Y por lo tanto allí quedó clavado en la cruz nuestro viejo hombre, abolido legalmente, reducido a la impotencia. Es difícil cuando actuamos y no actuamos en el espíritu, sino en la carne. Porque actuar
en la carne es revivir ese viejo hombre que debe estar ya viciado en nuestra vida. Es importante que nosotros consideremos siempre en nuestro diario vivir que tenemos una nueva oportunidad y es hacer la voluntad de Dios, una voluntad que es agradable, una voluntad que es perfecta. Y la tercera pregunta es, ¿qué dijo Pedro a la gente el día de Pentecostés que hicieran cuando se habían arrepentido? El apóstol Pedro, un hombre de Dios, uno de los apóstoles, un discípulo lleno del Espíritu Santo, en aquel día de Pentecostés se levanta y empieza a predicar la palabra con autoridad, con poder, a todos los judíos, a todos sus hermanos que habían llegado allí a celebrar una fiesta anual en la región de Israel. Y cuando él predica la palabra, la gente al escucharlo acerca de Jesús, en Hechos capítulo 2, el verso 37 al 38, dice la palabra de Dios que al oír esto se compungieron. Al oír la palabra de Dios y el mensaje de Cristo, agudas punzadas recibieron en sus conciencias todas aquellas personas. Como también nosotros un día, cuando el mensaje llegó a nuestra vida, recibimos esas punzadas a nuestra conciencia, ese toque del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y llegaron al corazón de esas personas. Y entonces a ellos no les quedó otra cosa que hacer una pregunta a Pedro y a los otros apóstoles que estaban allí. Le dice, varones hermanos, como judíos que eran, varones hermanos, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Es importante resaltar aquí que ellos están compungidos, están con el deseo de hacer algo, de tomar una decisión. Y creo que es lo que hoy más que nunca produce la palabra de Dios y el mensaje de Cristo, que en nuestra vida, que en nuestro corazón está la intención de cambiar, de hacer esa pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? Y es probable que usted que me escucha está en una situación difícil, está pasando una crisis, tiene un problema, necesita cambiar, se ha metido en muchos problemas, ha tomado decisiones a veces que no han sido las más adecuadas. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo, hermano? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar? Puede ser un joven, una madre, un padre, ¿qué puedo hacer yo? Pedro les dice, arrepentidos. Y es que el arrepentimiento es importante y muy necesario en la vida de todo hombre, arrepentido. El arrepentimiento lleva un sentimiento de dolor, un sentimiento de tristeza por haber hecho algo que está en contra de la moral, está en contra de las leyes, está en contra de nuestra conciencia y está en contra de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Entonces hay un dolor allí porque nos sentimos que lo que hemos hecho no ha sido lo más correcto, no ha sido lo más adecuado. Pero también hay un deseo de cambiar. Hay un deseo de dar una media vuelta, de cambiar de dirección, dar la espalda a esas decisiones, a esa actitud y tener una nueva oportunidad en la vida. Entonces ellos le dicen a Pedro les dice, arrepentidos, ¿qué haremos? Arrepentidos, ¿qué puedo hacer yo? La palabra nos llama al arrepentimiento, a que nos convirtamos a Cristo, a que por fe podamos creer en que Él murió, llevó todos nuestros pecados a la muerte, todo nuestro sufrimiento lo llevó a la muerte, todo nuestro dolor lo llevó en su carne, pero también al tercer día, dice la palabra, resucitó entre los muertos. Pero también la palabra de Dios dice que es el tema que estamos tratando, bautícese. Hay dos puntos aquí, arrepentidos, dos términos, arrepentido y bautícese. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Perdón. Es probable que muchos hayan malinterpretado este término de bautícese
como el cambio espiritual que recibimos cuando aceptamos a Cristo y nos arrepentimos. Porque cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo, inmediatamente hay un cambio espiritual. Espiritualmente morimos, nos somos sumergidos en la muerte con Cristo y resucitamos. Espiritualmente hay una nueva vida. Mueren todas aquellas cosas viejas, aquel viejo hombre, aquella vieja naturaleza. El espíritu es vivificado porque el espíritu del hombre murió una vez que el hombre pecó contra Dios. Entonces el hombre empieza a tener una nueva relación con Cristo. Entonces algunos pueden decir, ese bautícese quiere decir, significa que es un bautismo espiritual, un cambio espiritual inmediato. No se necesita el bautismo en agua. Pero también algunos pueden decir que es necesario el bautismo en agua para ser salvo, que es el otro extremo también al cual podamos llegar, que también está en contra de la palabra de Dios. Porque el bautismo es un símbolo. El bautismo es un mandato de Cristo, pero si yo acepto a Cristo ahora y parto con Él sin ser bautizado en agua, eso no quiere decir que yo pierda la salvación. Entonces lo importante a resaltar aquí es que el bautismo debe darse una vez que aceptamos a Cristo, pero no necesariamente el bautismo nos lleva a la salvación inmediata. Tiene que haber un cambio espiritual en nosotros primero. Ahora, lo que sí resalta aquí la palabra de Dios es bautícese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el bautismo lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fue Él el que vino como una ofrenda expiatoria a morir y a resucitar por nosotros. Y esta muerte y resurrección se simboliza en el bautismo en agua, que es un bautismo que se debe dar por inmersión, no por aspersión. Entonces, importante también resaltar aquí en el texto, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, como regalo, dice la palabra, como don, que viene a nosotros y nos consuela, que viene a nosotros y nos respalda, que viene a nosotros y nos da sabiduría para nosotros poder enseñar la palabra, para poder tomar decisiones en los momentos difíciles que enfrentamos muchas veces. Es el Espíritu Santo que nos fortalece a nosotros en estos tiempos en que vivimos hoy, bien difíciles, que debemos siempre depender de Él. Es un paracleto, es nuestro abogado, es ese que está allí siempre, que nos da a nosotros el respaldo en toda situación, en todo momento, para poder nosotros defendernos ante el enemigo que viene con acechanzas, con mentiras muchas veces, porque el diablo es un mentiroso, es padre de mentira. Pero el Espíritu Santo nos da a nosotros discernimiento para poder entender los tiempos en que vivimos. Hermano, amigo, si te sientes confundido, si te sientes en un momento difícil, si sientes la necesidad de venir a Cristo, Él tiene las manos abiertas para recibirte como hijo. Dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una invitación que le hago a usted, de aceptar a Cristo como Salvador. Si en este momento tienes esa necesidad de cambiar, porque hoy lo que el hombre quiere es cambiar. El hombre se somete a muchos tratamientos, a veces para la conducta, para cambiar ciertas actitudes, dependencia del alcohol, de cualquier droga, y no puede. Pero Cristo sí puede cambiarnos, pero tenemos que dar un paso y arrepentirnos. Y si el deseo en su corazón es arrepentirse en este momento, puede
repetir conmigo estas palabras de oración, de dirección para aceptar a Cristo como Salvador. En este momento te pido, inclina tu rostro. Es un momento importante en nuestra vida, es el más importante. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias porque me amas. Gracias porque en este momento siento la necesidad de cambiar. Hay muchas cosas en mi vida que deben morir, pero yo no puedo deshacerlas, yo no puedo quitarlas, pero tú sí lo puedes hacer a través de la obra del Espíritu Santo. Dame una nueva oportunidad de vida, dame salvación. Me arrepiento de todos mis pecados, te pido seguridad, te pido una relación viva, una relación que sea dinámica contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Damos gracias al Señor porque en este momento, si le has aceptado como Salvador, tienes la oportunidad de vivir una vida nueva, un cambio total en tu ser, en tu mente, en tu corazón. En este momento voy a orar también por aquel hermano, aquella hermana que tiene una necesidad. Incline su rostro, busque al Señor en oración y crea al cual nosotros oramos e intercedemos en este momento. Nos dirigimos al Padre Celestial que todo lo puede. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora, Señor, gracias por la palabra, gracias por esta oportunidad. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas al hermano, a la hermana que tiene una necesidad. Te pido, Señor, que toques esa parte afectada de su cuerpo y le sanes y le restaures en este momento, Señor. Quita de raíz ese mal, ese dolor, esa infección, esa afectación, Señor, en esas células, Señor. Reprendo en el nombre de Jesús todo cáncer, toda enfermedad que daña un órgano, que daña, Señor, cualquier parte del cuerpo de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, bendice también a aquellos que tienen la necesidad, Señor, de un trabajo. Provéele, susténtale, Señor. Suple a aquellos que oran a ti y piden, Señor, que le proveas el pan diario en el nombre de Jesús. Aquel que tiene un niño, una niña, Señor, una familia, protégele, guárdale y guíale, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de tus siervos que te sirven cada día en tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Gracias por la oportunidad que nos das de entrar en su casa, de entrar ahí a ese espacio suyo para compartir la palabra de Dios, que es vida, una palabra que nos alumbra en todo tiempo. Dios les bendiga y nos volvemos a ver en el siguiente estudio de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos.